Ya hace algunos domingos atrás empezamos una serie de sermones que tienen que ver con los hábitos que nos llevan a la madurez espiritual. Y hasta hoy hemos visto dos hábitos. El primero, el hábito de dejarnos guiar por la palabra del Señor. El domingo antepasado estuvimos viendo también el hábito de llevar todos nuestros pensamientos cautivos a los pies de Cristo. El domingo pasado hicimos un pequeño paréntesis por la visita de nuestro pastor Andrés, que nos estuvo compartiendo también la palabra. Hoy retomaremos nuestra serie y veremos un tercer hábito. El hábito que hoy estaremos considerando es el hábito de vivir coram Deo. El hábito de vivir coram Deo. Y vamos a examinar, como ya es de costumbre, este hábito haciendo tres preguntas. Primero, ¿qué es vivir coram Deo? Segundo, ¿por qué es indispensable vivir coram Deo? Y en tercer lugar, consideraremos qué efectos trae a un cristiano el vivir coram Deo. ¿Qué efectos tiene vivir coram Deo para nuestra madurez espiritual? Así que nos encomendamos a la gracia y al auxilio del Señor para poder instruirnos en esta escritura. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1. Vamos a estar considerando, hermanos, el versículo 10, que dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Palabra del Señor. ¿Qué es vivir coram Deo? Yo sé que a lo mejor esta palabra les suena muy rara, pero la palabra, hermano, coram Deo, fue una palabra muy usada por nuestros antiguos pastores reformados, quienes al estudiar las Sagradas Escrituras se dieron cuenta, reconocieron, vieron en las Escrituras, hermano, que el hombre fue creado para andar, para vivir, para servir ante la presencia del Señor. George Mueller, ya que es un teólogo, un maestro y un conferencista, en su libro llamado Vida, Trabajo y Vocación, en el capítulo 6 de este libro, hermanos, va a hablar sobre el coram Deo. Y él va a explicar lo siguiente. Él va a decir que la frase coram Deo proviene de un vocablo latín, ¿no?, que se deriva de dos palabras. Una, coram, que quiere decir pupila de ojo, y significa en persona, cara a cara, en presencia de uno, ante los propios ojos, en presencia de o antes de. Miller va a decir en su libro, hermano, que esta noción del coram Deo encierra una idea clave con respecto a la relación íntima que debe tener un hombre con Dios.
Es decir, hermanos, que Dios conoce íntimamente a cada uno de sus hijos. Nada le es oculto. Por lo tanto, yo como cristiano, yo como discípulo de Cristo, viviré mi vida conscientemente que vivo delante de Él. Viviré mi vida entera delante de su presencia. Miller, hermanos, buscando clarificar este concepto del corandeo, va a hacer una especie de confesión de principio de vocación, diciendo esto: vivimos toda nuestra vida en la presencia de Dios, bajo su autoridad y en su honor y para su gloria. Yo lo encuentro esto extraordinario. Vivimos toda nuestra vida en la presencia de Dios, bajo su autoridad, en su honor y para su gloria. En resumen, hermanos, vivir corandeo es vivir una vida consciente que vivo bajo la mirada, bajo el escrutinio, que vivo delante del rostro de Dios, delante de su faz. Todos los hermanos vivimos corandeo porque Dios nos ve en cada momento, en todo lugar, en cada segundo de nuestra vida. Todo nuestro servicio cristiano, toda nuestra vida debe ser una vida corandeo. ¿Por qué es indispensable, hermano? ¿Por qué es importante vivir corandeo? Bueno, hay tres razones, hermanos, por las que debemos vivir corandeo. Primero, porque es un mandato. El texto que acabamos de leer en Colosenses va a decir: para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis, es categórico, es un mandato. Y cuando vamos al Antiguo Testamento, hermanos, en Génesis, capítulo 17, en el versículo 1, cuando el Señor trata con Abraham, mire lo que le va a decir. Abraham, va a decir el texto, de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí. Estas palabras, hermanos, fueron dichas al Padre de la fe. Y estas palabras quedaron registradas en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, también a nosotros nos exige que caminemos, que vivamos delante de Él y que seamos perfectos. ¿Por qué es imprescindible vivir corandeo? Primero, hermano, porque es un mandato divino. El mandato que Dios dio a Abraham, el padre de la fe, como les mencionaba, no fue opcional. Era una orden. Fíjese que Él se presenta como el Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios que gobierna el cielo y la tierra, el Dios que gobierna sobre todo principado, el Dios altísimo. Hermanos, manda a Abraham que viva delante de Él. Él se presenta, hermano, como el Dios todopoderoso. Por lo tanto, vivir corandeo es indispensable, porque, hermano, esto indica sumisión, obediencia al mandato del Dios del universo. Al mandato, hermano, que hace Cristo y que hace el Padre con toda la autoridad
que tiene nuestro Dios trino. Este llamado, hermano, va a incluir en primer lugar dirección. Fíjese que el texto dice que Abraham debía vivir delante de Dios. Y dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí. Implica dirección, implica que Abraham debía vivir bajo la mirada de Dios, bajo su escrutinio, delante de su faz. Él debía vivir su vida corandeo. Delante de Dios, debía caminar delante de Él, debía caminar en su presencia, como usted y yo debemos vivir nuestra vida cristiana. Una vida corandeo, hermano, no busca aprobación humana, sino que busca vivir fielmente delante del Dios que nos ve. Delante del Dios que nos compró, nos rescató con su propia sangre y que espera, como dice Colosenses, que vivamos de una forma digna del Dios que tenemos. Vivir corandeo no tiene que ver con los demás, no tiene que ver con las personas, no tiene que ver con la opinión de los demás, tiene que ver con que queremos vivir una vida consciente, hermano, consciente que Dios me ve, me evalúa, que está ahí en todo lo que hago. Por eso el salmista decía en el Salmo 116, versículo 6, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. El llamado que el Señor le hace a Abraham, hermano, incluía dirección. Pero también, hermano, incluía integridad. El texto dice, sé perfecto. Y este vocablo, hermano, hebreo, es tamim. Y significa completo, íntegro, sin defecto, pleno. Y es importante, hermano, entender que esto no significa perfección absoluta, porque la perfección absoluta solo la tiene Dios. Ninguno de nosotros va a tener una perfección absoluta porque eso solo le pertenece a Dios. Sin embargo, hermano, sí significa una integridad moral, vivir sin dobleces, mantener un corazón indivisido o no dividido, mejor dicho, delante de Dios. Un corazón que le pertenezca solamente a Él. El Nuevo Testamento lo va a llamar que no seamos hombres de doble ánimo. Hermanos, vivir corandeo es vivir de una forma íntegra, no por buscar un reconocimiento de las demás personas, sino porque sé que Dios me está mirando. Hermanos, a veces nos preocupamos de que el pastor no sepa, que los hermanos no sepan, que los demás no sepan. Pero ¿cómo haremos para que Dios no sepa? ¿Cómo haremos para que Dios no vea? ¿Cómo haremos para que Dios no escuche? ¿Cómo lo haremos, hermanos, si vivimos toda nuestra vida delante de su faz, delante de su presencia? Debemos acostumbrarnos, hermanos, debemos tomar conciencia que la vida cristiana se vive delante de Dios. Corandeo. Porque nada le es oculto a Dios. Fíjese lo que va a decir Hebreos, hermanos, capítulo 4, versículo 13.
No hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nada le es oculto, hermano. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas, todas, hermanos, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas. Hermanos, todos vivimos corandeo. No podemos vivir fuera de la presencia del Señor, porque Él está en todo lugar, en todas partes. ¿Dónde nos esconderemos del Señor? Si el salmista decía que si me fuese a las alturas, a esconderme entre las nubes, ¿podrán las nubes escondernos de Dios? No. Si me fuese a lo más lejano, a lo más remoto de la tierra, ¿estará Dios ahí? Sí, hermanos. Y si descendiese a lo profundo del mar, ¿estaría Dios ahí? Sí. No hay lugar, hermanos, donde podamos escondernos de Dios. Todos nosotros vivimos corandeo. La pregunta es, ¿cómo viviremos delante del Dios que nos mira? ¿Estaremos de espalda a Él? ¿O estaremos de cara a Él? Viviendo para Él, sirviéndole a Él, buscando agradarle a Él en todo lo que hacemos. Vivir, hermanos, delante de la presencia de Dios es vivir consciente que Él me ve y decidir vivir mi vida viéndole a Él. A Él, hermanos. Para Él, hermano, lo mismo le son las noches que el día, las tinieblas que la luz. No podemos escondernos en ningún lugar. Es como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, yo no te puedo ver en el colegio, pero Dios te ve. Yo no te puedo ver en la calle, pero Dios te está mirando. Hermano, Dios nos ve en todo lugar. Dios te ve en tu trabajo, te ve, te escucha mientras trabajas. Dios te ve cómo eres en la casa y te escucha lo que hablas y lo que ves en tu casa. No hay lugar donde te puedas esconder del Dios que te ama, que te escoge, que te llamó, que te salvó. Por lo tanto, debemos tomar conciencia que siempre vivimos corandeo, hermanos, y a Él nada le podemos ocultar, nada, ni siquiera nuestros pensamientos. A veces, hermanos, creemos que podemos vivir nuestra vida ocultando nuestros pecados, ocultando nuestras falencias y creemos que pasamos como cristianos. A lo mejor delante de nosotros la iglesia puede ser. A lo mejor delante del pastor puede ser. Pero delante del Dios que te ve, no. El Señor sabe quién somos. De verdad. Sabe quién somos de verdad. No podemos escondernos, hermano. Y esta es la diferencia, hermano mío, entre un religioso y un cristiano. El religioso se conforma con parecer un hombre piadoso, una mujer piadosa. Los cristianos buscamos ser piadosos para Él. Para Él. Porque estamos conscientes que Él nos ve en todo
lugar. No necesitamos al pastor cerca para vivir una vida que glorifique al Señor. No necesitamos a los hermanos cerca para tener una vida piadosa. Lo único que necesitamos es saber que Dios está ahí siempre. Y mi deseo, mi anhelo, no es que los hermanos me aprueben, es saber que Dios me está aprobando. Él que me ve y que conoce todo lo que soy, todo. Porque ¿de qué sirve que yo te engañe, hermano? ¿De qué sirve de que tú creas que soy piadoso? Si Dios que me conoce, hermano, me desaprueba. Eso hacen los fariseos. ¿Y qué le dijo Jesús a los fariseos? Sepulcros blanqueados, que por fuera estáis hermosos, cuidados, limpiacitos, pero por dentro soy podredumbre. Hermanos míos, debemos tener el hábito de vivir corandeo para el Señor que te ama, para el Señor que te salvó, para el Señor que te compró. Deja de vivir para los demás y vive para Cristo. Él se merece tu lealtad, Él se merece tu fidelidad, Él se la merece. Vivir corandeo, hermano, tiene que ver con tener una conciencia limpia delante de Él, con querer serle fiel a Él y disfrutar de su compañía. Cuando era joven, hermanos, mis papás me llevaban a congregarme. Y yo siempre respeté mi casa, nunca hice nada indebido en mi casa, pero fuera de mi casa hablaba de una forma muy distinta que como hablaba en mi casa. Hacía cosas que mi papá y mi mamá ni siquiera se imaginaban. Mis papás no me podían ver y como no me podían ver, me sentía libre para expresar mi pecaminosidad. El problema fue cuando entendí que no podía esconderme de Dios. No podía esconderme de Él. Él lo sabe todo, hermano. Hermanos, y cuando una persona conoce a su Señor, quiere agradarle a Él. Una persona que ama a su Señor, quiere vivir para Él. Hermanos míos, debemos decidir entre ser simplemente feligreses, ser simplemente religiosos, o convertirnos en verdaderos discípulos del Señor. Debemos, hermanos, decidir entre vivir una vida hipócrita de apariencia o una vida delante de la faz del Señor. La diferencia, hermano, que marca un hermano que crece en la madurez espiritual es que este hermano deja de vivir de apariencia y empieza a vivir en integridad delante de su Señor. Y surge la pregunta, ¿cómo vivir corandeo, hermano? Afecta mi madurez espiritual. Y vivir corandeo, hermano, afecta la vida de un cristiano en todos los ámbitos. Primero, hermano, el que decide vivir corandeo deja la hipocresía. Deja la hipocresía. Esta hipocresía, hermano, que tiene que ver con una apariencia dominical.
El domingo me visto bonito, hablo bonito, hago cosas bonitas. Pero el lunes me transformo como los comandos. Me pinto la cara, me mimetizo. Muy bien. Y nadie sabe si soy o no soy. Nadie sabe. Hermanos, pero los cristianos dejamos la hipocresía, dejamos una vida de apariencia, dejamos de ser una persona el día domingo para ser otra en los días de la semana. Hermanos, una vida corandeo impacta, confronta, aleja la hipocresía de nosotros, muestra un compromiso genuino, real, con Cristo en todas las áreas. Insisto, esto no quiere decir con perfección absoluta, porque ¿quién de nosotros nunca podrá pecar? Ninguno, hermanos. Pero tiene que ver con una vida rendida al Señor, que cada vez que fallamos, cada vez que pecamos, nos volvemos en arrepentimiento y fe a nuestro Señor. Confesamos nuestros pecados y creemos que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es una vida, hermano, de rendición al Señor, no de superioridad moral, sino que de entrega, hermano, de reconocimiento. La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y David era perfecto? No. ¿Pecaba? Sí. Pero cuando el Señor lo confrontaba, ¿qué hacía? Se volvía a su Señor. Lloraba sus pecados, confesaba sus pecados. Hermanos, una vida íntegra no tiene que ver con ser perfecto, pero la pregunta es: ¿cuánto te duelen tus pecados? ¿Cuánto te duelen? ¿Cuánto te demoras en volver en arrepentimiento a tu Señor? ¿Cuánto te demoras en confesar tus pecados y apartarte de ellos? Vivir una vida corandeo, hermanos, es vivir una vida sin hipocresía, que a veces apuntamos los pecados de los demás, pero hacemos vista gorda a nuestros propios pecados. Una vida corandeo, hermano, nos permite ser la misma persona en público y en lo privado. En segundo lugar, hermanos, vivir corandeo influye en nuestra espiritualidad porque va reflejando la obra progresiva del Espíritu Santo en nosotros. Esta obra que nos convence de pecado, que confronta nuestros pecados y que nos lleva al arrepentimiento. Esta obra del Espíritu Santo, hermanos, que nos hace apartarnos del mal, que nos lleva a la consecuencia en lo público y en lo privado, que nos hace tomar conciencia que hemos sido comprados por precio, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que ahora tenemos un amo, un dueño, un Señor, a quien obedecemos. Vivir corandeo nos permite, hermano, estar atento a la guía del Señor en las cosas cotidianas de nuestra vida y buscar glorificarle a Él en todas ellas. Nos hace, hermano, ser cristianos estables. Estables, hermano. No dependientes de las emociones que son pasajeras, sino de convicciones bíblicas profundas, como la convicción, hermanos, que Dios me ve en todos lados, que está conmigo en cada momento, que me escucha cada palabra que sale de mi boca, incluso las cosas que hablo en mi mente. La convicción que me hace ser temeroso de Él, porque a Él no le puedo engañar, no me puedo ocultar de Él. Nos hace estables, hermanos,
Porque vivir corandeo demanda ejercitar dominio propio. Dominio propio para decirle no al pecado, no a los malos hábitos, no a los deseos de la carne, no al mundo que nos llama, que nos seduce. El dominio propio, hermano, que nos hace ser estables, que nos proporciona un carácter fuerte y maduro, que nos da estabilidad espiritual. Vivir corandeo, hermano, hace que Cristo brille en nuestra vida, en nosotros y por nosotros. La Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Y que esta luz no se esconde debajo de un almud, debajo de un cajón, sino que se coloca en alto y alumbra toda la casa. ¿Cómo está alumbrando tu luz, hermanos? ¿Cómo está alumbrando tu luz en tu hogar, en tu barrio, en tu trabajo? ¿Cómo estás reflejando a Cristo, tu Señor? La madurez cristiana, hermanos míos, para concluir, no se produce por casualidad. Hacia la madurez cristiana se camina con intencionalidad. Yo decido seguir a Cristo. Él me salvó gratuitamente. Él me perdonó gratuitamente. Pero la Biblia dice que el que quiera venir en pos de mí. Por eso, hermano, cuando hacemos bautismo, cantamos este himno. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Porque solo los que han nacido de nuevo, solamente los que han sido regenerados, tienen la capacidad de elegir seguir a su Señor. Han sido capacitados por el Espíritu Santo para obedecer a su Señor. El Espíritu Santo está en ellos capacitándolos para hacer la voluntad de Dios. Debemos decidir, hermanos, no si vivimos o no vivimos corandeo, no, hermanos, porque siempre estamos delante de su presencia. Debemos decidir cómo viviremos delante de su presencia. ¿Seremos cristianos de apariencia o seremos cristianos legítimos? ¿Viviremos religiosamente como los fariseos? ¿O seguiremos el camino del discipulado como sus apóstoles? ¿Qué haremos, hermanos míos? La invitación que nos hacen las Escrituras es vivir corandeo. Delante de la presencia del Señor, cara a cara. No de espalda a Él, hermanos. No en rebelión a Él. La madurez, hermanos míos, es progresiva. No se produce de la noche a la mañana. A veces es lenta, pero empieza con una decisión. Vivir para Él. Delante de Él, vivir por Él, agradarle a Él. Y aunque nadie más me esté escuchando, y aunque nadie más me esté mirando, estaré consciente que estoy delante de su presencia. Y mi deseo es que Él se agrade de mí. Vivir para su gloria. Pablo decía en la carta a los Corintios, capítulo 10, si no me equivoco, versículo 31. Lo voy a buscar.
La primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Y si coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo, hermano, aún lo que comemos y lo que bebemos, debemos hacerlo para Él. Vivir una vida corandeo, hermanos, es vivir buscando agradarle a Él, buscando, hermano, que Él se agrade de lo que hacemos, de lo que conversamos, de lo que vivimos. Buscamos, hermanos, no impresionarle a la gente, buscamos impresionar a Dios. Para eso, hermanos, debemos rendirnos a la guía de la palabra. Debemos aprender a llevar todos nuestros pensamientos cautivos a Cristo. Y debemos tomar la decisión de empezar a vivir consciente que estamos delante de su faz. Cuando hacemos esto, hermanos, estaremos caminando hacia la madurez cristiana. En el discipulado, hace unos momentos atrás, me recordaba de una frase que dijo Josué Irió, hablando del discipulado, que decía que el discipulado era radical y verdadero, ¿cierto? Y que hay diferencias, hermanos, entre los verdaderos discípulos y los que son de azúcar y de papel. Que la gracia del Señor nos auxilie para vivir delante de Él, para vivir corandeo. Nos ponemos en pie y oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu amor es tan inmenso, Señor, que cuesta entender cómo tú puedes amar a personas como nosotros, Señor. Pero tu palabra dice que nos has amado, que nos has perdonado, que nos has puesto en Cristo y que en Cristo tenemos eterna redención. Señora, y ahora que estamos en Cristo, ahora que hemos sido transformados, ahora que hemos sido cambiados de reino, ahora que pertenecimos a la familia de la fe, Señor. Ayúdanos a honrarte con nuestra vida, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, Padre, para ti y para nadie más que para ti, Señor. Ayúdanos a tomar conciencia, Señor, que tú estás en nuestro hogar, que estás en nuestro trabajo, que estás en la calle, que estás en todo lugar, evaluando, mirando, escuchándonos, Señor, aprobando o desaprobando lo que hacemos, Padre. Ayúdanos a vivir conscientes que vivimos corandeo. En el nombre de Jesús, nuestro buen y eterno Salvador. Amén.